Hola, ¿qué tal, Dominicana? Gracias por permitirnos llegar a ustedes otra semana. Un tema de interés, un tema de concienciación social, un tema para abordar durante toda una hora. Los niños y niñas no deberían trabajar en el campo, deberían trabajar, pero en sus sueños. Es el lema que la UNICEF ha declarado para conmemorar el Día Internacional contra el Trabajo Infantil, que se ha celebrado esta semana y cuyo objetivo es llevar al entendimiento del colectivo que el trabajo infantil tiene efectos perjudiciales en la vida de los niños y niñas debido a que afecta su desarrollo físico, psicológico, emocional, su salud, su integridad en sentido general, dependiendo del peligro y lo extenso que pueda ser esa jornada. Solo en República Dominicana el 13% de los niños, niñas y adolescentes realiza algún tipo de trabajo. Esto de acuerdo a datos oficiales que han sido divulgados con motivo de la celebración en la Oficina Nacional de Estadísticas, la ONE, y que se han compartido por las organizaciones Aldeas Infantiles SOS, entre otros, quienes subrayan una realidad de mayor preocupación en las zonas rurales debido a que los índices ascienden al 16.3% en relación a un 11.6% en la zona urbana. Hoy en Así las Cosas vamos a conversar con voces expertas sobre el trabajo infantil en el mundo y República Dominicana. Vamos a compartir cifras, datos, las mejores prácticas a favor de su erradicación y, por supuesto, las realidades de nuestro país y cómo podemos aportar desde nuestros espacios de incidencia. Gracias por acompañarnos. Iniciamos. El Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, define el trabajo infantil como peligroso y perjudicial para el bienestar físico, mental o moral del niño y les exige combinar el estudio con un trabajo pesado que les insume mucho tiempo. También se menciona la ayuda que prestan a sus padres en el hogar, la colaboración en un negocio familiar o las tareas que realizan fuera del horario escolar o durante las vacaciones para ganar dinero de bolsillo. Se considera trabajo infantil a toda actividad económica o doméstica que priva a los niños y a las niñas de su niñez, limita su potencial y que es perjudicial para su desarrollo físico o psicológico. De manera general, se considera positivo que los niños y niñas, las y los adolescentes realicen alguna actividad laboral, siempre y cuando ésta no atente contra su salud, su desarrollo personal ni interfiera con su escolaridad. Es bueno recalcar que no todas las tareas realizadas por los niños y niñas deben de clasificarse como trabajo infantil a combatir. El reto de acabar con el trabajo infantil sigue siendo inmenso. Según datos de la Organización Internacional del Trabajo, un total de 152 millones de niños, niñas y adolescentes, de los cuales 64 millones son niñas y 88 millones son niños, realizan trabajo infantil a nivel mundial, lo que representa 1 de cada 10 niños en todo el mundo. En el caso de América Latina, el trabajo infantil se redujo 17% entre el 2012 y 2016, pasando de 12.5 millones a 10.4 millones aproximadamente. La República Dominicana ha asumido compromisos importantes para enfrentar el trabajo infantil. Sin embargo, todavía resta mucho trabajo por lograr. Además, nuestro país ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, donde se establece el reconocimiento al derecho a la protección contra cualquier trabajo que pueda ser peligroso o nocivo para su salud física, mental o moral. Estamos de regreso, muchas gracias por mantener sintonía. Así las cosas con los datos, cifras internacionales, para colocar un poco en contexto cómo estamos con este tema que puede ser triste, es un tema de realidad económica, política, social, que toca a todos y todas. Indiscutiblemente tratarlo, no por ser el mes en el que el trabajo infantil pues se conmemora y se habla y se discute en muchísimas mesas internacionales y locales, sino siempre. Anteriormente en nuestro espacio habíamos tenido la oportunidad de hablar directamente con algunas voces protagonistas, los muchachos, las muchachas, y en esta ocasión recibimos especialistas, gente que está
directamente en el trabajo y conoce bastante y nos viene a dar un poquito más de luz en ese sentido. Presentamos a Fabiana Gorenstein, quien es especialista en protección infantil de UNICEF, y Marlon Valentín Herrera, gerente ejecutivo de Muchachas con Don Bosco. Bienvenida. Bienvenido, qué bueno que repite y qué bueno que están aquí. Muchas gracias aportando un poco más a esta conversación, que es de preocupación constante, no solo este mes, como decía al inicio. Y bueno, la problemática persiste, tenemos muchas cifras que cuando las estábamos digiriendo, tratando de resumir un poco para hacer la cápsula introductoria en el programa, decíamos, caramba, demasiadas personas en esta situación. Y no solo vemos que si el limpiabotas, que se está moviendo el muchacho o el niño que está vendiendo flores en las calles, en las concentraciones de las metrópolis, ¿no?, de las ciudades, sino más allá, la explotación, la venta, los abusos, violaciones que, bueno, están alrededor de esta problemática. Pero bien, vamos a contar un poco sobre el trabajo de UNICEF, cómo ven esta situación mundial y que afecta, claro, República Dominicana, tomando en cuenta nuestra realidad económica. Muy bien. Está ahí. Gracias, Tatiana. Querido Marlon, gracias por la invitación a ustedes. Yo soy Fabiana, soy especialista en protección a la niñez en República Dominicana. El tema del trabajo infantil es uno de los primeros temas que apareció en la agenda global de protección de los derechos de la infancia. Y ha sido un tema que ha sido normatizado a exhaustión. Tenemos el convenio de OIT 138 que pone las edades mínimas, están ubicadas a nivel global como 15 años, pero piensen ustedes que eso es un tema que tiene más de 30 años, exacto, en que estamos hablando sobre el tema de la protección de la niñez, de la explotación del trabajo. Y que ese tema, para nosotros hoy día, nos parece muy obvio, ¿no? O sea, un niño ni un adolescente no tiene que estar en el trabajo, tiene que estar en la escuela. Tiene que estar preparándose y desarrollando para que tenga un futuro y que pueda devolver a su país el tanto de aporte y las contribuciones que se le han dado, ¿no? Tiene derecho a desarrollarse, a tener su dignidad y sus sueños protegidos. Claro. Para eso sirve la infancia. Es una etapa de preparación hacia la vida adulta. ¿Qué se dice en los convenios internacionales? Que tiene que estar protegido, que tiene derecho a su dignidad y a ser un niño, una niña y un adolescente, ¿no?, en su condición, y que tiene que tener derecho a desarrollar su potencial para la vida futura, donde ingresa el trabajo en un momento futuro. ¿De qué hablaban los países? De conflicto armado, sí, de trabajo en las minas, de explotación sexual, de trata y tráfico, o sea, de temas muy, muy conflictivos. Entonces los países lograron hacer esos acuerdos y lo que pasó es que el tipo de trabajo infantil que nosotros nos vemos hoy, especialmente en las ciudades, es muy diferente de aquel que empezamos a regular. Entonces, tú has mencionado los trabajos que nosotros nos enfrentamos como ciudadanos muy frecuentemente. Sí, ya está normalizado. Ya está normalizado. Es parte de nuestra cultura y siempre ha sido parte de la fotografía en que vemos en todas las grandes ciudades de América Latina. Exacto. No es algo nuevo. Lo que es nuevo es la intención de decir eso no. Esos niños, como cualquier niño del planeta, tiene su derecho a ser un niño o una niña o un adolescente y no estar en esa condición. Eso es muy reciente, ¿no?, ese compromiso global. Y aquí, al nivel del país, el compromiso está muy enmarcado. Tenemos, ¿no?, el Código del Trabajo, tenemos la ley, el Código de la Niñez, la 136, tenemos la Estrategia Nacional del Desarrollo, hemos tenido 2 hojas de rutas que son fundamentales, la de violencia, la en contra del trabajo infantil, tenemos la protección de los Objetivos del Desarrollo Sostenible, la Meta 8, la 16, que ambas trabajan con el tema de protección contra el ingreso prematuro en el mundo del trabajo, trata y tráfico. ¿Qué falta? Exacto, porque en muchas problemáticas, sobre todo sociales, tenemos un marco jurídico bastante amplio, un descrito que bien pudiera servir de base para que cualquier institución gubernamental o no tenga una ruta de acción. ¿Qué sucede en la práctica? ¿Por qué en nuestra cultura está tan normalizado? Inclusive lo apoyamos. Apoyamos que sea el chiquito o la chiquita de la casa que salga a traer pan. A ver, Marlon, tú que también vives en esas realidades. Mira, el tema del trabajo infantil es uno de los tantos temas de violación de derechos que nosotros sufrimos en la República Dominicana con relación a niños, niñas y adolescentes, y que ha estado en el tapete durante los últimos años por el trabajo que venimos realizando algunas instituciones en esta temática. En el caso de Muchachos y Muchachas con Don Bosco, ya vamos para 35 años trabajando el tema de los niños que están en la calle realizando un tipo de labor también que pone en peligro sus vidas.
Claro. que eso se agrega a uno de los convenios internacionales de los cuales la República Dominicana es firmante, que es erradicar las peores formas también de trabajo infantil. Niños que se ven en la necesidad de tener que salir a la calle como limpiabotas, vender algún tipo de artículo, chiripero y todo esto. Y uno se pregunta justamente por qué ocurre todo esto. Y definitivamente que tenemos que ir a las políticas públicas. Cuando un Estado no es garante de políticas públicas que cubran a toda su población, lamentablemente tenemos este tipo de situación. En un país donde no hay desarrollo, donde las familias no pueden alcanzar niveles de superación que le permitan superar el índice de pobreza, vamos a tener niños que van a salir a la calle a trabajar. Entonces, es una cuestión de inclusión social, de políticas públicas que vayan dirigidas a la esfera de menos posibilidades del país para que también se puedan superar, Claro. para que puedan alcanzar niveles de dignidad de trabajo a través de los padres, a través de su tutor, y el niño no tenga que salir a la calle a trabajar, que tenga que estar en la escuela. Nosotros tenemos la experiencia de niños de 10, 11 y 12 años que nunca han pisado una escuela. Se dedicaron a las labores. Y es terrible, porque Claro. uno dice el niño debe de estar en la escuela, y ahora que hablamos de tan extendida, de cobertura escolar, todavía siguen apareciendo casos como estos, en el cual nosotros nos enfrentamos. Y esos niños, ¿por qué no están en la escuela? Porque lamentablemente tuvieron que salir a trabajar. Eso es una parte que me gustaría recibir desde sus experiencias individuales e institucionales, personales en la formación que tienen, porque más allá de un tema constitucional o de los tratados y convenios de los cuales somos signatarios, como bien apuntan, y vuelvo y repito, está todo ahí descrito, ¿qué pasa con nuestra cultura, con nuestros padres y madres? O sea, ¿cómo hacer entender que esto es un derecho humano, un derecho fundamental, y que más allá de que se necesite el pan, vuelvo y utilizo el término, es una visión a futuro? O sea, entendiendo un poco nuestra cultura dominicana y relacionándola con la latinoamericana también. Vamos ahí, yo empiezo un poquito. Mira, eso es una pregunta excelente porque es la pregunta, hay dos preguntas ahí. Una es, ¿cómo puede ser que todavía estemos ahí? ¿No? Y si hay un niño en la calle que sigue, ¿no? Que está en la calle, que es visible, que lo sabemos, lo conocemos, lo vemos todo el día, es porque hay un grado de aceptación en nuestra sociedad, Exacto. ¿no? Exacto. Que lo permite. O sea, yo soy de Brasil, yo tengo una cultura muy similar a dominicana y básicamente lo que veo en mis ciudades es lo que veo en Santo Domingo. Exacto. No, entonces, o sea, hay un tema de aceptación cultural en nuestra cultura latinoamericana que ve el trabajo desde edad muy temprana, que no está permitido en ley, como algo positivo. Exacto. Y por otro lado, tenemos un cuerpo de evidencias muy grande que nos dice, no, las evidencias son más recientes, ¿no? Todavía tenemos una generación que cree que el trabajo es parte y forma nuestra identidad. Efectivamente, o sea, yo soy Fabiana, pero también soy Fabiana la que trabajo en pro de los derechos humanos, pero mis posibilidades me garantizaron tomar esa decisión cuando yo fuera adulta. Cuando tú pones un niño, como nos contaba Marla, 10 años, 12 años, en las calles, eso no es una elección, no es una decisión, es una violación de derechos. Y eso como sociedad tenemos que terminar ahora. O Claro. sea, no hay que ver, no hay que pensar, eso es una violación fundamental del derecho. ¿Por qué? Porque afecta aquel día, no es el futuro, aquel día de aquel niño que está expuesto a violencia, a explotación, a todos los tipos de negligencia, de abuso, etcétera, pero también nos afecta como comunidad. Exacto. Una, porque afirmamos que podemos convivir con niveles de violencia y de explotación muy altos Muy hoy, altos. no en el futuro. Y después, aquel niño está en aquel momento perdiendo su dignidad, su potencial y la posibilidad de contribuir con nosotros en el futuro. O sea, es una sociedad que, como se dice en inglés, está quemando la vela por los dos, por el inicio y por el fin. O sea, estamos quemando la posibilidad de tener en un futuro una persona que pueda contribuir de una manera que no sea estar en la calle. Esa es una parte que a nosotros como proyecto, bueno, a mí como mujer comunicadora y directora de este espacio, nos preocupa muchísimo, la normalización. Y lo hemos hablado en casos de violencia, en este caso de trabajo y explotación infantil también, porque estás en tu vehículo, lo ves, simplemente es algo más, no importa, no te acercas, no vas a las instituciones, no haces ninguna denuncia, a veces conoces de casos graves, mutis. Entonces se ha acercado en el caso de muchachos y muchachas a esos padres que se pudieran conocer, a esas comunidades para llevar un poquito de concienciación en ese sentido e ir transformando de alguna forma este pensamiento colectivo. Sí, nosotros como miembros también de la coalición de ONGs por la infancia, realizamos un trabajo de incidencia política con las autoridades
para que todas esas normativas, la ley 13603, sean aplicables. la hoja de ruta contra la violencia, la hoja de ruta contra el trabajo infantil, para que se apliquen, porque ahí están contenidas todas las acciones que se deben desarrollar para evitar estos males. Exacto. Pero en la medida que un Estado es inoperante, que no escucha, no pone su oído también en el pueblo, en la sociedad, se hace de la vista gorda a veces de estas situaciones y es lo que permite que eso se normalice, porque la gente lo entiende como algo normal. Lo mismo ocurre con otros temas como el matrimonio infantil. Sí. Un tema que estamos atacando Mira, la discusión bastante en el Congreso, por y ejemplo. que hemos nosotros impulsado un anteproyecto de ley junto con organizaciones de la sociedad civil, del mismo UNICEF, para que esa práctica que está normalizada también se erradique, se elimine. Una niña de 10, 12, 13 años, que un adulto, y eso es parte de una cultura muy ancestral quizás en nuestro caso, sí. Es una esclavitud de la moderna República al final. Dominicana, se lleva a la niña, como uno decía, pero esa niña finalmente termina siendo en la casa, como tú dices, Tatiana, una esclava, que tiene que dedicarse a los oficios del hogar, a la crianza de los hijos, y ella y su desarrollo humano personal queda limitado totalmente. Cuéntame de los padres, ¿se ha podido levantar algún estudio de pensamiento de padres y madres, de esas comunidades, quizás las más desprotegidas? Porque quisiera como entender, ¿no?, un poco más allá nuestra cultura. Bueno, los principales estudios, muchos auspiciados por la PNUD, donde se establecen lo que te comentaba anteriormente también, de una población que está por debajo de la línea de la pobreza. Y eso es un factor fundamental para decir que esos niños tienen que salir a la calle a buscar el sustento de la familia. Claro. Familias que muchas veces son monoparentales, madres jefas de hogar, que tienen más de 2, 3, 4 niños y que se ven en la necesidad de quedarse en la casa y el niño tener que salir a trabajar y a buscar el sustento de sus familias. Eso es una plena realidad Eso y es una está realidad. ahí. Y hasta que eso no se ataque, hasta que no se le den oportunidad a estos padres también de que ellos puedan desarrollarse, no lo vamos a lograr. Nosotros como institución implementamos programas de esta naturaleza, pero definitivamente que son programas que van dirigidos a 2, 3, 4 comunidades. Y estamos hablando de políticas públicas que se deben de implementar para que abarquen todo el país. Sobre todo las más territorio. deprimidas, porque nosotros tenemos, no quedarse en el Distrito Claro, Nacional o el Gran Claro, Santo Domingo. y yo tengo un poquito los datos que en base en lo que nos dice Marlon, ¿no? Mira, las estimativas que tenemos hoy dicen que más o menos 13% de los adolescentes trabajan en el país, ¿no? O sea, es relevante, ¿no? Es relevante, o sea, Claro. casi uno, un poco más que uno en cada 10, ¿no? Entonces, o sea, tenemos una situación que ahí está. Y por eso la coalición llama la atención de las autoridades para ponerse eso en la agenda, porque ya venimos trabajando tiempo suficiente en eso. Claro. Ya es hora, ¿no? Varias décadas. El país, mira, la República Dominicana tiene unas posibilidades increíbles, ¿no?, de convertirse en buena práctica global. Tiene la tanda extendida, tiene una educación que está mejorando, hay problemas con calidad, pero o sea, están en el camino. Pero también es cierto, Marlon, me gustaría tu opinión al respecto, de que hay gobiernos que se preocupan más que otros. Hay figuras, hay entidades que en un periodo X han hecho un trabajo más visible, por lo menos visible. Y en cuanto a lo que respecta a nuestro trabajo, desde Así las Cosas, hemos visto la baja participación estatal de instituciones estatales en este tipo de discusiones. A veces para la nota de prensa, para los días conmemorativos, puede ser que haya un poco más de visibilidad. ¿Cómo evaluarías tú todos estos esfuerzos en los últimos 10 años? Por decir un periodo. Sí, definitivamente que el 4% a la educación ha constituido para la sociedad un avance a nivel educativo, por lo menos en el tema de la cobertura, porque cada día tenemos una mayor cantidad de niños que asisten a la escuela. El mismo hecho de que se hayan construido también más escuelas, más lugares, es un punto positivo y que hay que resaltar. Queda todavía un tema por resolver, que es la calidad justamente de esa tanda extendida, de los horarios que se imparten de clase, Claro, claro. y como tal también de la calidad misma de la educación. Es un reto que aún tenemos por delante. Estos procesos no se dan de la noche a la mañana, son procesos que duran muchos años, que tienen que pasar para que podamos ver los frutos justamente. Yo creo que una buena medida también asumida por las autoridades es el hecho de cada día capacitar más a los educadores, a los profesores. En la medida que tengamos profesores más capacitados, la calidad de la educación va a aumentar, y eso está demostrado en países desarrollados donde se ha hecho una buena inversión en su profesorado, sus educadores, y esto redunda justamente en una calidad
de educación para los niños, niñas y adolescentes. El presupuesto, por allí mencionó Fabián usted el tema presupuestario y no sé si tenemos algunas ideas, datos que nos presenten cuánto le cuesta al Estado Dominicano el subsidiar, el atender, el darle cara, ¿no?, a estos problemas de la infancia, pero en términos de números. Mira, porque bien sabemos que si tú inviertes en escuela ya luego no tendrás ese boomerang, ese efecto retroactivo de lo que representa mantenerlo en la calle. Ya sabemos que para erradicar el trabajo infantil necesitamos de políticas públicas eficaces. También el cambio cultural, que nosotros hablamos muchísimo, también se hace con políticas públicas. O sea, hay un costo para invertir eso. Costo para invertir en la prevención, pero también en la sanción. Marlon, ¿cómo andamos en ese sentido? ¿Cómo ves tú el que padres y madres sean responsables, ¿no?, de esas violaciones, de esos abusos, de ese maltrato, de esa explotación sexual y comercial? Porque también es la otra cara. Sí, mira, muchas veces cuando tú vas al fondo de la realidad familiar te encuentras de que muchos de esos padres también vivieron esa misma realidad. Hay un círculo que no se rompe, que vienen de hogares pobres, en donde también ellos mismos fueron explotados. Y a veces, como decimos, el que no tiene algo no sabe cómo darlo. Son padres que no, lamentablemente, han recibido un tipo de educación que le permita poder sacar a sus hijos luego de esa situación en la cual se envuelven también. Por eso es que justamente uno insiste tanto en la inversión social. En la medida que se haga una inversión social, estos niños tendrían la posibilidad de romper ese círculo de la pobreza. Y ahí se rompe, porque luego se van a convertir ya en padres ejemplares, que pueden enviar a sus hijos a la escuela. Y esa es la experiencia que nosotros tenemos a nivel de las organizaciones de la sociedad civil. Cuando estemos de regreso, presentamos algunas soluciones. Queremos hablarle también a esa persona que sigue el espacio y quiere hacer a través de una ONG, a través del Estado, por cuenta propia, pero este tema es no solamente de interés, sino de preocupación constante. Muchos temas de derechos fundamentales, pero este en particular depende de todos y todas, porque estamos hablando de una población extremadamente vulnerabilizada. Después de la publicidad, entonces regresamos con estas recomendaciones. De regreso, y es un marco bastante amplio que podemos consultar y recordamos, artículo 34, si nos vamos a la 136-03, el Código de Niños, Niñas y Adolescentes, protección contra la explotación laboral, también directrices de política de protección laboral, reglamentos de contratos laborales, trabajo familiar e informal, derecho a la capacitación de los aprendices. Si nos vamos a la Constitución, nuestra Carta Magna, nuestra Carta Política, bien, hemos conversado sobre el artículo 56, la protección de los menores de edad. También el artículo 3 del convenio número 182 de la OIT, que bien ha sido expuesto en el día de hoy, la 32 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y todo un marco que de una forma u otra han ido salpicando en esta conversación. Nos fuimos a la publicidad con la idea de hacer más, de qué pudiéramos sumar y hacer el llamado al Estado Dominicano, los decisores, los tomadores de decisiones, para que estas políticas públicas indefectiblemente puedan ser implementadas, más allá de un discurso, de una nota de prensa, porque insisto en esta idea, porque como comunicadora lo veo mucho, que dependiendo del día, pues allá está el encargado, el director, la cabeza, y necesitamos un poco más. 13% mencionabas que está trabajando de niños, niñas, adolescentes. Eso es un dato que hay que tomarle mucha atención. Entonces, ¿para dónde vamos a enfocar estas recomendaciones? ¿Dónde vamos a atacar? Mira, si hay una cosa que hay que atacar, y ahí yo les dejo y pido a Marlon que nos conte un poquito, es el ciudadano tiene un gran poder en las democracias, ¿no? Sí. Un poder que muchas veces se pasa muy olvidado, que es el poder de influenciar el debate político y la agenda política. Eso no es poco. O sea, muchas veces uno piensa, ¿qué voy a hacer? No, voy a trabajar individualmente, estoy solo, etc. Pero hoy día, con el poder de la comunicación, de las medias sociales, ¿no?, nosotros podemos efectivamente influenciar la política. Tú mencionabas el caso del matrimonio infantil, que es un compromiso de UNICEF, de la coalición de ONGs, de muchas autoridades. En ese país no. Queremos un cambio legal y queremos un código civil que, en definitivo, no permita
permita que ninguna niña, ningún adolescente se case antes de los 18 años porque el proyecto de vida es otro. Y eso mostró el poder que la movilización social que existe en ese país. Para el tema de trabajo infantil es muy similar. La sociedad es necesariamente precisa manifestarse a sus representantes y tomadores de decisión para decir, no queremos más. No queremos que haya ninguna diferencia entre mis hijos o mis hijas y ese niño que está aquí. Son todos niños. Claro. No puede haber diferencia. Y con eso sí se puede provocar y generar cambios, ¿no? Marlon nos comentaba un poco sobre el tema de educación y de los 4%. Y creo que eso ha sido una victoria impresionante en la sociedad dominicana con movilización social. Para mí, ese es el camino. A mí me gusta, me encanta el tema del poder ciudadano, de hablarle a la gente, de movilizar de una forma u otra masas. Veo experiencias, por ejemplo, en Brasil se ve muchísimo, que si Venezuela, que si Argentina, que por todo te arman un quilombo, pero es necesario que la gente salga. La famosa primavera árabe. Exacto, aquí hemos hablado de todos esos movimientos sociales y la verdad es que me apasiona mucho. Y el Me Too. Claro, de los fines de este espacio. ¿Y por qué la infancia, por qué el trabajo infantil no pudiera montarse también en una ola de preocupación colectiva? Fíjense cómo muchos videos son virales que se transmiten a través de mensajería instantánea, de redes sociales, porque preocupa, porque alarma. Pero hagan el ejercicio también de leer, de escuchar y ver lo que la gente dice sobre lo que se publica. Yo creo que por ahí también vamos midiendo un poco la sensibilización ante estos temas. Marlon, ¿qué podemos hacer? Bueno, nosotros como muchachos y muchachas con Don Bosco, a través de nuestras campañas, que podrán ustedes observar durante la transmisión del programa, buscamos sensibilizar a la sociedad, a la población en general. Nosotros contamos con un spot en donde unos niños están en la calle con un letrero que dicen, yo no quiero una limosna, yo no quiero que tengan pena por mí. Y cuando voltea el letrero lo que dice, yo quiero educación, yo quiero participación, claro, yo quiero que se escuche mi voz. Justamente porque en la medida en que nosotros traspasemos esa mentalidad de que el niño era un objeto de derecho a otra visión de sujeto de derecho, entonces nosotros vamos a entender la importancia que tenemos en nosotros cuidar y garantizar los derechos de la niñez. Porque es que estamos hablando que esos niños, esas niñas adolescentes, en un futuro no muy lejano van a ser luego los hombres y mujeres que van a estar dirigiendo nuestro país, que van a estar en la sociedad. Nosotros tenemos el tema de los feminicidios. Claro. Nosotros tenemos que hurgar en la vida de esos hombres cómo fue su niñez. Y posiblemente vamos a encontrar niveles de violencia muy altos, que se pueden evitar desde ahora con la prevención, educando a los niños en una, vamos a decir, hacia educación más positiva, más inclusiva, más amorosa. Que es discusión hoy día a propósito. Los padres tenemos que manifestar esas expresiones de cariño también con nuestros hijos, cosas que quizás antes nosotros no estábamos educados. Y eso es una nueva visión también, ¿verdad? De valorizar el amor dentro de las relaciones también fraterna y paterna, para que realmente podamos cambiar luego esa realidad que estamos viviendo de violencia, de situación de estos niños que tienen que salir a trabajar a la calle, porque de por medio a veces hay falta de amor ahí. Falta de amor y también intervención social, y ya me quiero despedir con un tema que para mí es bastante sensible porque es directamente relacionado a la violencia, y son los delitos sexuales. Estamos hablando de la gran cantidad de adultos, hombres y mujeres, no voy aquí a dividir para que no insistan en la idea del feminismo y demás, pero sí sé que muchos de estos muchachos son abusados en las calles y por unos pesos, sexo oral, penetración, el toque, bueno, son muchas situaciones que se quedan escondidas, que no se denuncian, porque de esto depende el plato, de esto depende la comida, y lo sabemos porque lo hemos entrevistado y lo hemos investigado. De manera tal, el llamado también a la Procuraduría General de la República, a las demás instituciones, porque sin estos derechos fundamentales garantizados, estamos hablando de vestido, de vivienda, de alimentación, educación, salud. No se puede pedir tanto, porque la gente tiene que sobrevivir. Y es cierto que tienen sueños, muchas veces frustrados, pero otras veces tergiversados, porque los modelos sociales que estamos viviendo en República Dominicana tal vez deberían revisarse con más profundidad. Y me refiero a la música, a los contenidos en redes sociales y en medios de comunicación masivo, a las figuras que estamos idolatrando y al modelo social y económico que está impuesto en esta actualidad.
algo más que quieran Sí, hay sumar un para tema, cerrar. mira, que quedamos un poco con las soluciones, ¿no? Y hay un actor aquí que tenemos que no fue muy hablado y que yo quería cerrar con eso, ¿no? La importancia del sector privado, ¿no? El sector privado en ese país es un motor de los cambios, de las mudanzas y que necesita frecuentemente mano de obra que esté a altura de esos requisitos. El tema del trabajo infantil es un tema que efectivamente quita la posibilidad de un país de generar mano de obra que esté calificada de la altura. Entonces, ya tenemos algunas asociaciones del sector privado en que se han manifestado públicamente en contra del trabajo infantil y que comprenden cómo eso les afecta su cadena productiva. Entonces, por una manera o por otra, o haciendo una llamada a las organizaciones del Estado, o contribuyendo con una organización social, o manifestándose públicamente, o revisando qué hacen nuestros representantes públicos, el gobierno, hay muchas maneras de estar cerca y de proteger a un niño. O sea, proteger a un niño puede ir desde tú apoyarle efectivamente o tú garantizar que existan las políticas públicas. Claro. Y eso todos nosotros podemos hacer. Claro. Todos nosotros podemos hacer. Y todos los días. Entonces, la invitación que nosotros de UNICEF hacemos es, ven con nosotros, ¿no? Vamos juntos a intentar garantizar todos los derechos a todos los niños de la República Dominicana. Que así sea. Un eslogan de una de las instituciones que forma parte de la coalición de ONG por la infancia es: necesitamos a todos para unirse a favor de la niñez. Yo creo que es un llamado también a toda la sociedad, padre, madre, a toda aquella persona adulta que tiene algún niño y que quizás ni lo tenga, puede ser hasta un vecino, de pensar siempre en el bienestar de ese niño, de unirse para nosotros crear una cultura, en este caso de inclusión y de garantía de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Y así romper con esa antigua tradición de que el niño solo era un objeto. No, él es un sujeto y un sujeto de derechos. Claro, que así sea. Hay que participar, denunciar y aportar, porque desde las teclas, el móvil, es cierto que se pueden decir muchas cosas, pero la acción está en la calle, está en las instituciones y está en todo ese quehacer político que de una forma u otra estamos involucrados, porque este es un país que vive de la pelota y de la política, entonces vamos a incursionar en ella con más responsabilidad. Agradecemos a Fabiana Gorenstein, especialista en protección infantil de UNICEF, y a Marlon Valentín Herrera, quien es gerente ejecutivo de Muchachas con Don Bosco. Nosotros después de la publicidad compartimos otros datos, cerramos con nuestro editorial y quiero no sin antes despedir esta mesa felicitándoles y agradeciéndoles por el trabajo que hacen desde sus instituciones. Sabemos que muchas veces nos quemamos porque estos trabajos implican mucha vulnerabilidad, pero también impotencia, y que esa impotencia se radicalice, decimos, y que nos ayude a seguir contribuyendo desde nuestros espacios de incidencia. Gracias a ti, que así Tatiana, sea. Gracias a por tu ustedes. preocupación siempre por el tema. Siempre, mientras nos dejen salir, sí. Mientras se pueda. Después de la publicidad continuamos. En todo el mundo, 218 millones de niños de entre 5 y 17 años están ocupados en la producción económica. Entre ellos, 152 millones son víctimas del trabajo infantil. Casi la mitad, 73 millones, están en situación de trabajo infantil peligroso. En términos absolutos, casi la mitad del trabajo infantil se concentra en África, 62 millones en Asia y el Pacífico, 10.7 millones en las Américas, 1.1 millón en los Estados Árabes, 5.5 millones en Europa y Asia Central. En términos de prevalencia, 1 de cada 5 niños de África están en situación de trabajo infantil, mientras que en otras regiones la prevalencia oscila entre el 3 y el 7%, 2.9% en los Estados Árabes, 1 de cada 35 niños, 4.1% en Europa y Asia Central, 1 de cada 25, 5.3% en las Américas, 1 de cada 19, y 7.4% en la región de Asia y el Pacífico, 1 de cada 14. Casi la mitad de los 152 millones de niños víctimas de trabajo infantil tienen entre 5 y 11 años. Aunque no se disponen de estadísticas precisas, el trabajo infantil es un problema potencialmente creciente en los países más pobres y más grandes de la zona del Caribe, especialmente en Belice, Guyana, Jamaica y Surinam.
Otros datos que compartimos y que por supuesto no serán nunca suficientes, porque verlo en términos de números, de porcentajes, jamás será igual que vivir estas experiencias, ya sea desde nuestra realidad económica, nuestras familias, comunidades, países, o desde la piel y experiencia de cada uno de estos niños y niñas que viven en estas condiciones. Vamos a recibir en este momento a Agneti Matos, quien es experta en trabajo infantil, directiva de Save the Children y coordinadora del proyecto Produciendo Cacao con enfoque de derechos. Muchísimas gracias, Agneti, por llegar a la conversación, por sumarte a esta discusión que más que nada busca proponer algunas soluciones, visiones distintas en torno a un tema que está muy normalizado en República Dominicana y el Caribe y, como veíamos en términos porcentuales, pues no es un problema pequeño, es un problema global, grande, que amerita recursos económicos, pero también intención política, social y una intención ciudadana de hacer suya esta temática. ¿Cómo vemos desde tu organización y desde tu experiencia en la incidencia política, en el quehacer social, el tema del maltrato infantil, de la explotación laboral infantil y todo lo que con ello pues encierra? Bienvenida. Bien. Gracias. Un placer estar acá en este programa contigo, Tatiana. Así son las cosas. Desde Save the Children hemos estado siempre partícipes en este tipo de, más que espacios, es aprovechar para poder visibilizar aún más esta problemática que es el trabajo infantil y la desprotección en nuestro país. En datos de nuestro informe anual del 2018, contábamos que 396,000 niños y niñas dominicanos están viviendo trabajo infantil. Y es que hay una línea muy fina en lo que es el apoyar, que es una tarea común que deben hacer todo niño y toda niña para empezar a poner normas en casa, para empezar a implementar una disciplina positiva en lo que es trabajar. Trabajar es otra connotación y nuestro país ha sido signatario de tratados internacionales que prohíben y que delimitan muy claro lo que es trabajo infantil, como son los convenios 138 y 182 de la OIT. Cuéntame un poquito de cómo se percibe desde Save the Children esta tarea cotidiana de concienciar a la gente, al Estado dominicano, la importancia de la eliminación, de la vigilancia, de la fiscalización del trabajo infantil. Bueno, realmente nosotros trabajamos con empresas, un tema innovador dentro de este proyecto que estoy coordinando. El tema de principios empresariales en derecho de la niñez es un plus porque hace que la empresa tome un compromiso mayor frente a la protección infantil. No se limita simplemente a empleado o empleador, es que qué responsabilidad más allá tengo como empresa, como empleador. Y dentro de ese empleado, su familia, sus hijos e hijas, que indirectamente son parte a veces de los quehaceres que hace un empleado o empleada en una determinada empresa. En este proyecto nosotros hemos visualizado desde SAFE una formación integral. Eso significa que el niño o la niña no solamente se forme en estos temas, específicamente derechos de la niñez, y un énfasis en la autoprotección, porque no siempre están acompañados. La mayoría de niños y niñas pasan la mayor parte de su tiempo en la escuela con todo el tema de jornada extendida, y los que no asisten, ¿dónde están? Están trabajando. Claro. Entonces, es como desde el proyecto abordar la problemática con los distintos actores, empresas, gobierno, que también trabajamos todas las instancias del sistema de protección, CONANI, Fiscalía, Procuraduría, trabajamos todos, y de hecho son nuestros socios, porque sin ellos no pudiéramos dar atención a los casos. Y el tema familia, niño, niña, padres, madres y cuidadores. En el caso de la zona del Ceibo, Monteplata y Atomayor, que es donde se implementa el proyecto, hemos visto que la mayoría de los niños y niñas viven con un familiar, una familia extendida, no propiamente con padre o madre. Ok, una tía, la abuela. Exactamente. Entonces, a veces, en la mayoría de los casos, cuando hay factores de desprotección, son provistos porque los niños no están bien cuidados. O sea, quien está a cargo de un niño o niña no tiene
la entereza, la firmeza de trabajar en su disciplina, no está responsabilizado muchas veces directamente, sino que por tiempo vive con un familiar, por tiempo vive con otro. Entonces es como también esa ambivalencia en ese desarrollo que debe tener un niño o niña sano, Claro. y no está formado. Eso hace que los niños y niñas empiecen a buscar trabajo o a buscar qué hacer para poder Claro. subsistir. Y no quieren Porque- estar en casa. Exactamente. O se van en la zona del Ceibo y Atomayor. Se da mucho que los niños acompañan a los familiares a las fincas de cacao. No hemos encontrado ningún niño o niña trabajando aún en fincas, sino que acompañan a sus padres y madres. Es como un negocio familiar en la que ellos también colaboran. Y sí hemos trabajado en las formaciones el tema del trabajo infantil, el cuidado de los niños y las niñas, qué es permitido y qué no. Entonces, para que ellos no vayan a cruzar la línea de llevarlos a apoyar en un determinado horario a ponerlos a trabajar. Y esto se fiscaliza, se vigila de cerca, asunto de que no sea mientras esté la presencia de Save the Children u otra organización. Hay un Bueno, la seguimiento. fiscalización la hace el Ministerio de Trabajo con sus diferentes comités que tiene a nivel provincial, y a nivel rural está creando unas células también de vigilancia, que son las que van a estar siempre pendientes de dentro de las comunidades cómo se desarrolla este proceso en las fincas, específicamente fincas, porque hay fincas de diferentes rubros, Claro. cacao, café y otros. Esto en esta región en específico, me imagino que pudiéramos tener casos muy similares en todo el territorio nacional. Bueno, como estamos trabajando en esa región específica, sí lo vemos más notorio allá, pero se puede dar en todo el territorio nacional y sin vigilancia, que es lo peor. Claro, entonces un ciudadano que quisiera estar de cerca puede directamente denunciar primero ante el Ministerio de Trabajo, luego Procuraduría y su División de Especialización de Trata y de Explotación Comercial. Sí, Así sí. se hace. Sí, puede denunciar, y cualquier persona de la comunidad. De hecho, cuando capacitamos o formamos a las personas, aseguramos mucho hablar del marco legal, que no solamente te implica que tú conozcas el término de trabajo infantil o de abuso La de cualquier índole. obligatoriedad de denunciar. El artículo 14 de la ley 13603 obliga a que denunciemos toda persona, no importa si eres funcionario, sino si trabaja para una organización no gubernamental, no importa. Esto es muy importante porque precisamente en la normalización del tema, como vemos este problema y nuestra cultura, más allá de la ley, de lo que podamos imponerle a la ciudadanía, está la conciencia propia, la conciencia que cada quien con esa formación y la debida retroalimentación de yo preguntarte si estás entendiendo y sensibilizado como para operar en el momento en que yo me vaya, porque las miles de situaciones que se puedan dar tristes, engorrosas, no estará la autoridad allí para vigilarlo. Me parece muy interesante. De los casos particulares que tú quisieras traer a la mesa para un poco ejemplificar toda esta problemática, ¿recuerdas alguno de interés que podamos compartir con la audiencia? Bueno, casos hay bastantes, específicamente de desprotección y vulneración de derechos, sin importar el énfasis en trabajo infantil, casos de violación sexual que son alarmantes. En este país, y casi siempre, es bueno decirlo porque son espacios en los que la gente también se informa, escuchando este tipo de programas. La violación sexual, un caso de violación sexual, buscamos y hay primero un abuso físico, hay abuso verbal perpetuado hace mucho tiempo, no es de hoy para mañana que suceden los abusos sexuales, y casi siempre son por personas cercanas o miembros de la familia. O sea, que la mayoría de casos que suceden, lamentablemente, porque es un proceso, lo que debemos evitar es que no ocurra. Y específicamente recuerdo un caso notificado por unas productoras de la zona, en la que decían que había una niña abusada sexualmente, pero que la mayoría de personas lo sabía y no hacían nada. Entonces, como también el saber, el conocer que hay un marco legal que prohíbe el abuso a los niños y niñas, que tú cuentas con una concienciación, con una sensibilización en la que te pueden explicar y demostrar por qué es tan dañino estos tipos de abusos a los niños y niñas, cómo tú tomas conciencia y empiezas a notificar los casos. Claro. Como no tiene una organización, en el caso nuestro, que venir a decirte debes hacerlo, sino que
tu sensibilidad frente a la situación te lleva a notificar ante las autoridades. Claro, y la responsabilidad penal también que pudiera meritar si es el caso de madre que oculta, que omite, que simplemente calla, si es el caso del padre, o un primo, o un tío, o un vecino, que señores, a mí me da tanta pena que cada semana yo tenga que conocer de casos cercanos de 1 a 2 personas que en su niñez, en su adolescencia, fueron tocados, fueron observados, fueron penetrados y fueron consecutivamente abusados. O sea, es impresionante la cantidad de delitos sexuales, repito, que en República Dominicana se presentan en contra de niños, niñas y adolescentes. Hay que prestar mucha atención a esto. Ya para concluir, ¿qué pudiéramos decirle con relación a Distrito Nacional, Gran Santo Domingo, Santiago, grandes ciudades en las que pudiera tener el Estado una intervención mayor, más directa, más inmediata, quizás por las redes de apoyo, las instituciones y células, creo que utilizaste el término, sí, oficinas, ¿no? Para ver estos problemas. ¿Qué pudiéramos decir a la ciudadanía? Bueno, lo primero es visualizar que hay un problema. Aceptarlo. O sea, muchas veces el trabajo infantil es invisibilizado o es puesto solamente como un tema de desprotección. Trabajo infantil hay que llamarle por su nombre, trabajo infantil. Es cuando un niño o niña está desprotegido totalmente. Y lo vemos a diario en los niños y niñas que vemos en situación de calle, con condiciones a veces hasta de discapacidad, y están deambulando y como que no hay una política estatal que realmente vea qué se va a hacer con estos niños y niñas. Y estamos hablando a nivel del distrito, imagínate en las zonas rurales. Claro. Provinciales, la provincia que tenemos con miles de situaciones que no la vemos así cotidianamente, pero que existen. Entonces, es un llamado a que empecemos a visibilizar las situaciones que están sufriendo los niños y las niñas, que no nos demos por vencidos ante las condiciones que a veces decimos, bueno, es que no tenemos organismos estatales ahí que den respuesta, es que busquemos la forma de que se dé respuesta, es que no tiene que haber una célula de vigilancia para darnos cuenta que hay una desprotección infantil, es que si vemos una niña abusada sexualmente, hoy puede ser esa, pero mañana puede ser la mía. Claro. Entonces, tomar conciencia de que las cosas pasan porque estamos desprotegiendo a la niñez. Neti Matos, experta en trabajo infantil, directiva de Save the Children y coordinadora del proyecto Produciendo Cacao con Enfoque de Derechos. Gracias mil por tu tiempo. Gracias. Y a seguir trabajando, ¿eh? Así es. Que los buenos son más, pero es que los malos hacen mucha bulla, dicen por ahí. Después de la publicidad continuamos. Gracias. Y así concluimos nuestra edición para este fin de semana, compartiendo nuestra reflexión final. Y es que para que la mentalidad dominicana cambie en sentido amplio, la percepción sobre el trabajo infantil debe sensibilizarse a la población en sentido general sobre la problemática. Y como he reiterado en el transcurso de este espacio, generar información que permita fundamentar campañas para atacar este problema. Debemos educar sobre los efectos negativos del trabajo infantil, como han dicho nuestros invitados, nuestras invitadas, y también fortalecer acciones y políticas del Estado para la aplicación de los convenios internacionales y el marco legal existente, que es bastante amplio en nuestro país. Reiteramos, como ya lo expusieron cada una de las personas que estuvieron aquí, el trabajo infantil es un delito que está sancionado por nuestras leyes penales y es responsabilidad de todo el colectivo velar por la erradicación de todas las formas de trabajo y explotación infantil. Solo así lograremos la meta que se ha propuesto, ¿no?, por el Ministerio de Trabajo en el 2018, de que para el 2030 República Dominicana estará libre de trabajo infantil. Que así sea. Queremos invitarles a transmitir y a compartir los demás espacios que hemos producido desde Comunicación Integral Dominicana. Está el canal de YouTube con ese nombre y también las redes sociales, Así las Cosas TV, en Facebook, en Twitter e Instagram. Este programa se retransmite el día domingo a las 5 de la tarde en Nexo TV para Santiago y toda el área del Cibao.
Gracias por permitirnos llegar a ustedes. Gracias por esta oportunidad y el favor de su sintonía. Hasta la próxima semana.